Bien, en la última clase estuvimos hablando acerca de los diferentes selectores que podemos utilizar para manejar información. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las reglas de precedencia para el caso del CSS, cómo se hacen para aplicarle los formatos correspondientes. Para eso nos vamos a crear un nuevo archivo. Entonces se vienen acá a esta sección, seleccionan el index.html y vamos a crear un nuevo archivo. A ese archivo le vamos a poner reglas-precedencia.html. Le vamos a poner reglas-precedencia.html. Y luego en el CSS le dan clic a la carpeta CSS y ahí nos vamos a crear otro archivo que se va a llamar reglas-precedencia.css. Regla-precedencia.css. Y voy a quitar yo las del pseudo clases, esas no nos van a servir. Y vamos a trabajar con el de reglas de precedencia. Le vamos a agregar código HTML y aquí como título le vamos a poner reglas de precedencia. Y vamos a agregar un párrafo con lorem 30, por ejemplo, que sería en ese caso 30 caracteres. Y eso lo vamos a poner 3 veces. Vamos a poner 3 párrafos iguales. Ponemos 3 párrafos iguales. Entonces aquí lo que nos hace falta, después de haber colocado los 3 párrafos iguales, lo que nos hace falta es vincular el archivo CSS, porque pues no le hemos indicado que ese es el archivo que vamos a utilizar. Recuerdan que eso lo hacemos con la etiqueta link, le ponemos link y aquí le vamos a decir que dentro de CSS tenemos un archivo que se llama reglas de precedencia. Entonces tenemos que vincular ese archivo directamente desde la parte de la aplicación. Y ahí ya lo visualizamos en el navegador. En el navegador nos quedaría así. En el navegador nos quedaría de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hablar acerca un poco de las reglas de precedencia o de las reglas que utiliza, en ese caso, la parte del diseño de la aplicación para mostrar información, para mostrar datos. Entonces, para hacer ese proceso nos vamos a ir a las reglas de precedencia. Si yo le quiero agregar, en ese caso al párrafo que acabamos de ver, a los 3 párrafos que acabamos de generar, les quiero agregar, por ejemplo, el color a las letras, pues ponemos la etiqueta P de párrafo y luego acá le colocamos, por ejemplo, el parámetro color. Y con el parámetro color le ponemos, por ejemplo, que sean letras azules. Y si además de eso le queremos poner el tamaño de las letras, le ponemos un font size y digamos que le vamos a poner 36 puntos.
Esas serían, en ese caso, los formatos que va a tomar los párrafos que acabamos de generar. Son, en ese caso, las características, color azul para los párrafos y de tamaño de 36 puntos. Vean, ahí están las letras de ese tamaño. Aparecen grandes y aparecen de color azul. Ahora bien, cuando hablamos de las reglas de precedencia, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuál sería el formato que debería aplicar si, por ejemplo, al primer párrafo que tenemos acá, me voy a ir al HTML, si al primer párrafo, a este primer párrafo que tenemos aquí, yo le agregara estilo? Si le diéramos clic acá y le pusiéramos style, y acá le dijéramos, por ejemplo, que el tamaño de letra, le ponemos siempre el font size, le ponemos el font size, digamos de 20 puntos, y le agregamos el color, que en ese caso sería color red. ¿Cuál color, cuál tamaño de letra y cuál color va a tomar ese párrafo? Según las reglas de precedencia que nosotros acabamos de generar, según esa información, los colores, digamos que las reglas originalmente tomaba el color azul con tamaño 36 puntos, pero con estas reglas de precedencia ahora nos va a tomar los tamaños de letra y los colores que tengamos sobre la línea del estilo. Entonces, si se dan cuenta, ahora el primer párrafo aparece de color rojo y ya aparece con letras un poco más pequeñas. Entonces, según las reglas, cualquier estilo que nosotros colocamos, cualquier definición que nosotros coloquemos en la línea, utilizando la sentencia style, lo va a hacer directamente, va a prevalecer sobre lo que nosotros hayamos colocado en el archivo CSS. Entonces, de manera predeterminada, cualquier cosa lo va a sobreescribir. Si se dieron cuenta, los otros dos párrafos de abajo, esos otros dos párrafos aparecen con letras azules. Este está con letras azules. Pero este que colocamos arriba aparece con letras rojas, que es la que nosotros hemos especificado en esta sección de acá. Entonces, las reglas de precedencia especifican el orden en que esos elementos deberían de aparecer. Pongamos, por ejemplo, a este párrafo de acá abajo, al segundo párrafo, le vamos a agregar un ID. Le voy a poner un ID y a ese ID le vamos a colocar párrafo 1, por ejemplo. Y le voy a colocar una clase y a esa clase le vamos a poner clase-párrafo, por ejemplo. Entonces a uno le colocamos ID y al otro le pusimos clase-párrafo. Ese es el elemento HTML, al elemento que acabamos de diferenciar. Ahora, ese elemento que acabamos de colocar, párrafo 1 y clase-párrafo, si se dan cuenta cuando lo guardamos y nos vamos ahora hacia las reglas de precedencia, ¿cómo hago para ponerle formato haciendo uso del ID? ¿Cómo? Para hacer referencia al ID, ¿cuál es el carácter que utilizamos en CSS? El numeral. Entonces le colocamos el signo de numeral y le pusimos párrafo 1. Entonces le pongo párrafo 1. Y a ese párrafo 1 nosotros le podemos agregar, en ese caso, otro color de letra. Por ejemplo, le voy a poner el color chocolate, por ejemplo. Le voy a poner el color chocolate. Y voy a colocarle a la clase, ¿cómo hacemos referencia para la clase? Con el punto. Entonces ahora, para el punto le voy a poner, clase-párrafo. Y ahora le ponemos el color. Y por ejemplo, aquí le voy a poner el color red. La pregunta es, pongámosle otro color, el color green. Porque se parecen el chocolate con él. La pregunta es, ¿cuál color va a tener el segundo párrafo? Porque si se dan cuenta tiene tres definiciones.
tiene la definición del elemento, que es el que colocamos en la parte de arriba, o sea que él podría tomar el color azul que tenemos acá, tiene la definición del ID y tiene la definición de la clase. Tiene las tres definiciones que hemos colocado en esta parte de acá, tiene el ID y tiene la clase. En el caso del elemento sería de color azul, en el caso del párrafo sería color chocolate y en el caso de la clase pasaría a ser color verde. ¿Qué color va a aparecer el párrafo? El del ID, si se dan cuenta, aparece de color chocolate. ¿Ok? En ese sentido, también tiene mayor precedencia o tiene mayor relevancia el ID. No importa en el orden que nosotros lo hayamos colocado, porque por ejemplo acá yo puedo cambiar este ID, aquí lo agregamos al principio, puedo colocarlo en esta parte de acá, en ese caso el ID, y vean, sigue teniendo el color chocolate, sigue teniendo el mismo color. Entonces, eso es importante considerarlo cuando nosotros vamos a trabajar directamente con el diseño de aplicaciones. El orden en que se van a aplicar. Yo podría sobreescribir reglas. Ahí estamos sobreescribiendo el color de las letras. Yo podría sobreescribir reglas colocando, digamos, a elementos con clases o con ID y podría ser que nos afecte el color que probablemente nosotros esperamos porque probablemente se lo estamos aplicando a un elemento diferente. Ahora, si yo quisiera obligar al navegador a que todos los párrafos sean de color azul, yo quiero que todos los párrafos, independientemente de las reglas que hayamos digitado en la parte de abajo, quiero ser obligatorio ese elemento, puedo agregar la palabra que se llama importan al color azul, a la regla que yo quiero forzar. Entonces aquí le he puesto, en este caso de color azul, a el párrafo en general, y si se dan cuenta, ahora los párrafos todos son de color azul. Obligatoriamente todos toman el orden en que han sido agregados los elementos. Para eso sirve en ese caso la parte del importan. Lógicamente eso sí hay que tener precaución al momento de estarlo utilizando, porque con el importan también podemos obligar a colocar estilos que probablemente nosotros no deseamos que sean personalizados. De hecho, cuando ya se está usando mucho en la práctica y uno tiene demasiados elementos CSS, empieza a aplicar el importan y empieza a sobreescribir un montón de reglas. Entonces, ese hay que usarlo con precaución. Hay que usarlo en aquellas reglas o en aquellos estilos, en aquellos atributos en donde uno sí está seguro que ese atributo debe sobreescribirse sobre todos los demás, no importa en el orden que se encuentre. Caso contrario, es mejor utilizar el orden que ya están definidos. Voy a borrar este importan, solamente era para que tuvieran una idea de cómo funciona, y vamos a ir ahora a hacer otro proceso con los archivos. Vamos a venirnos aquí al archivo CSS que teníamos acá y voy a copiarlo. Si ustedes le dan clic derecho en esta parte de acá, van a encontrar la opción copy. ¿Okay? Le dan clic derecho, ahí al archivo, reglas de precedencia, le dan la opción copy y si le dan control B, le va a generar una copia. Vean, ahí dice reglas de precedencia.copy. Primero le dan copiar y después le dan, si quieren clic derecho, pegar o control B, ya les genera la copia. Ahora hay que renombrar este archivo. Si le dan clic derecho, ahí está la opción que dice rename y le vamos a poner reglas de precedencia 1, por ejemplo. Reglas de precedencia 1. Vamos a tener dos archivos. Uno que sería el reglas de precedencia normal y el otro que sería el reglas de precedencia 1. Serían dos archivos. Ahora que ya tenemos los dos archivos, vamos a regresar de nuevo a la parte del CSS y los vamos a vincular. Yo aquí puedo colocar todos los archivos que yo considere necesario. Aquí le voy a poner reglas de precedencia 1. Ok, tenemos el reglas de precedencia normal y ahora tenemos el reglas de precedencias 1. Estamos colocando los dos archivos. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos los que tenemos acá va a tomar el formato? ¿De cuál va a tomar el formato? Si lo va a tomar del primero o del segundo. Por ejemplo, modifiquemos en el segundo
el del párrafo, este, chocolate, este que tenemos acá. Digamos, le vamos a poner dark green, por ejemplo. Vean, le voy a poner el dark green a ese párrafo. La pregunta es, ¿cuál de todos los valores va a tomar? ¿Va a tomar el color azul que ya tenemos definido acá? ¿Va a tomar el color verde o va a tomar el color verde oscuro? Aquí tenemos también definido azul, chocolate y verde. ¿Cuál valor es el que va a tomar el siguiente párrafo? Entonces, aquí en el orden de precedencias, si se dan cuenta, toma el dark green, porque según el orden de las definiciones de los archivos, las primeras reglas estaban escritas acá y la segunda la digitamos en el segundo archivo. Entonces sobrescribe la última regla que nosotros hayamos aplicado. Entonces, el último elemento que nosotros hayamos aplicado, ese toma como referencia. Eso significa que si yo, por ejemplo, acá los cambio de posición, vean, ahora toma el chocolate, ¿okay? Porque están en diferente posición. Entonces lo vamos a dejar como estaba originalmente para que vean cómo funcionan las reglas de precedencia. O sea que es importante recordar que yo puedo sobreescribir reglas, yo puedo cambiar el color de los atributos en el orden que se colocan, pero debo de considerar el orden en que se aplican, ¿okay? Los ID tienen mayor digamos, grado de precedencia en comparación a las clases, en comparación a los atributos. Y las clases tienen mayor grado de precedencia que los atributos. Y el que más grado de precedencia tiene es el estilo escrito sobre el mismo archivo, sobre la misma línea. Entonces ese también tiene un grado de precedencia un poquito más alto. Bien, hablemos ahora de los colores en CSS. Vamos a hablar de un tema específico solamente de colores. Vamos a crear nuestro archivo. Vamos a dar aquí en el index y vamos a crear otro archivo que se va a llamar colores.html. Vamos a crearnos el archivo colores.html y por ende nos vamos a crear también en el CSS, nos vamos a crear colores.css. Tenemos colores.html y colores.css. Y quitamos todos los demás archivos que no nos sirven. Solo dejamos colores y HTML y colores CSS. Y le vamos a poner el código HTML. Aquí vamos a colocar colores. Y acá vamos a definir con un H1, vamos a definir título 1, con un H2 le voy a poner título 2, con un H3 le voy a poner título 3, con un H4 le vamos a poner título 4, con un H5 título 5 y con un H6 título 6. Título 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vinculemos el archivo CSS. Acuérdense que si solamente pongo los H1 y empiezo en el CSS a hacer la definición de los elementos, no funciona. Para eso tengo que vincular el archivo CSS para que pueda, en ese caso, agregar la información.
Entonces aquí, en esta parte de acá, le vamos a poner el link y vinculamos de la carpeta CSS el archivo que se llama colores.css. De la carpeta CSS vinculamos el archivo colores.css. Bien, lo primero que vamos a ver, la manera como hemos aprendido a colocar colores es que le coloco un H1, dos puntos, y usamos, por ejemplo, el atributo color, que es el color de las letras, y le ponemos el nombre del color en inglés. ¿Okay? Ahí le agregamos el nombre del color en inglés. Voy a ver este que se llama colors o colores, y lo vemos en línea. Le agregué otro símbolo además, colores. Ah, perdón. Que ya aparece de color rojo, ¿ok? Con eso ya tenemos el H1 y tenemos el color rojo aplicado directamente al título. Eso lo podemos hacer incluso nosotros con cualquier elemento que incluya el color. Si nos vamos a la parte de colores, si nos vamos al archivo HTML, yo puedo colocar aquí una etiqueta div y ponerle a este una clase que se llame caja 1, por ejemplo, solamente como nombre caja 1. Ya ese, si yo quisiera dibujar una caja, a esa caja y ponerle en ese caso también colores, tamaños, entre otras cosas, lo podría hacer sin ningún problema. Le ponemos caja 1, nos vamos al CSS. ¿Y cómo hago para hacer referencia a la clase? Con punto, le ponemos punto y le ponemos caja 1. Le ponemos caja 1 y aquí para colocarle el color le ponemos, bueno, le vamos a poner primero el tamaño. El tamaño se lo ponemos con un white. Le ponemos un white, 2 puntos y digamos que lo voy a poner de 400 puntos. Y luego le ponemos un height. Y aquí le ponemos 400 puntos. Y le podemos colocar un background color. Un background color. Y aquí ya le puedo colocar, por ejemplo, un green. Y con eso hacemos que la caja ya sea de color verde. Ahí aparece de color verde. Y con el tamaño específico. Hay un montón de colores en inglés que nosotros podemos utilizar, son colores ya predefinidos y es, digamos, la manera más práctica a través de la cual nosotros podemos aplicar colores. Hay un sitio web que yo se lo voy a colocar posteriormente en la plataforma. Se lo voy a colocar posteriormente en la parte de la plataforma. Que es este sitio, ese lo van a encontrar, bueno, creo que ya está en el link de la plataforma. Estos son todos los nombres de los colores que podemos aplicar. Si se dan cuenta, ya aparecen los nombres específicos que yo puedo utilizar para la definición de colores. Por ejemplo, si quiero utilizar, digamos, que es este que dice color índigo, que aparece en esta parte de acá, ahí aparece el nombre, significa que yo me puedo ir, en ese caso también al editor, y digamos de que ese cuadro que tenemos ahí lo quiero de color índigo. Vean, yo puedo borrar esta parte de acá y ponerle índigo y ahí eso le aplica automáticamente el color. Si yo voy a revisar ahora los colores, ahí está de color índigo. Entonces esa página que yo les estoy mostrando acá muestra todos los nombres de colores y las definiciones. La ventaja que tenemos es que todos esos colores ya son soportados por todos los navegadores. Así que yo puedo utilizarlo sin ningún problema.
Vean que aquí está el light gray, por ejemplo, este que es el light blue, el light sky blue, etcétera, etcétera. Todos estos son colores ya predefinidos que nosotros podemos utilizar para el diseño de nuestras páginas web, para no estar buscando códigos bien específicos de los colores que queremos aplicar. Sin embargo, no es la única manera en la cual nosotros podemos aplicar colores. Si nos vamos otra vez a la parte del código, le voy a colocar ahora código al H2, le ponemos H2 y vamos a aplicar en ese caso el color a las letras. La otra manera de utilizar colores, voy a ponerlo aquí en comentarios para que tengamos una definición, es utilizar colores hexadecimales, donde los valores soportados son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las letras de la A, la B, la C, la D, la E y la F. Esos son colores hexadecimales. Yo puedo hacer combinaciones con todos esos números, los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Y en base a eso empezar a hacer combinaciones de colores. Por ejemplo, normalmente el formato se le conoce como formato RGB, formato de rojo, verde y azul. No sé si se acuerdan que cuando estaban en la escuela o estaban en el kinder o en el primer grado, les enseñaban a hacer combinaciones de colores. Le decían qué color sale de combinar el azul con el verde. Ustedes hacían la mezcla de pintura y ya les aparecía otro color. Entonces lo mismo hacemos acá. Nosotros lo que hacemos es combinaciones de números que representan la cantidad de rojo, verde y azul que vamos a mezclar. Y al tener esa cantidad nos va a surgir toda la paleta de colores que nosotros normalmente tenemos. Los valores generalmente se representan en hexadecimal. Por ejemplo, si yo le coloco 0, 2, otro 0 y otro 0, básicamente son 6 dígitos. Ese valor representa el valor negro o el color negro. ¿Okay? Si colocamos 6 ceros, representa el color negro. Si colocamos 6 Fs, representa el color blanco. ¿Okay? Si colocamos 2 Fs, luego un 0, 0 y un 0, 0, representa el rojo, o estamos combinando el rojo. Si colocamos un 0, 2 ceros al principio, y una F al centro y 0, 0 al final, representa el verde. Y si colocamos, en ese caso, las Fs al final, representa el azul. Y ahí tenemos rojo, verde y azul, el RGB. De ahí yo puedo sacar una serie de combinaciones, como por ejemplo aquí le puedo colocar 1, 9, aquí por ejemplo 25, y eso me genera un color de ese tipo. 2519 FF es más o menos ese color que ustedes están viendo ahí. Entonces yo puedo generar colores hexadecimales haciendo uso en ese caso de valores en formato hexadecimal, y ahí aparece ya el color aplicado al H2. Si observan, el H2 ya aparece como de color azulito, pero un azulito oscuro. Ese color es básicamente ese número que nosotros hemos colocado ahí. Son colores representados en hexadecimales. Y básicamente son dos dígitos, los dos primeros dígitos que aparecen acá. Los dos primeros dígitos representan el rojo, los siguientes dos dígitos representan el verde y los últimos dos dígitos representan el azul. Es el formato RGB. Así es como lo representamos. Solo que debemos de conocer el valor hexadecimal. Y ese es el formato más utilizado. No es el más utilizado, sino que es bastante común que encontremos colores definidos con esos caracteres. Ahora, sin embargo, también podemos utilizar el método RGB o la función RGB. Podemos usar la función RGB con valores de 0 a 255. Esa ya es una función que nosotros podemos hacer uso en el caso de
en el caso de CSS. Le colocamos H3, por ejemplo, y le voy a colocar siempre el color de las letras, y puedo usar la función RGB. Y en esa función RGB lo que voy a colocar es siempre la tonalidad de rojo, la tonalidad de verde y la tonalidad de azul. Pero los valores van a ser ahora del 0 al 255. Por ejemplo, si yo le pongo 0,0,0, representamos el color negro. Si le pongo 255, así, 255, 255, representamos el blanco. Si ahora yo hago combinaciones entre ellos, por ejemplo aquí le pongo 100, vean, ahí ya me generó un color como rosado, ¿okay? Así que ahí puedo hacer diferentes combinaciones de colores. Si vemos ahora el H3 ya aparece de color rosadito. Entonces con ese también es otra manera de generar combinaciones de colores. Ahí podemos hacer todas las combinaciones que a ustedes se les ocurran. O sea, pueden hacer combinaciones del 0 al 255 en la primera posición, en la segunda posición también del 0 al 255 y lo mismo en la tercera posición. Y la combinación de los tres valores genera toda la paleta de colores que podemos encontrar. Generalmente creo que son alrededor de 16 millones de colores que podemos combinar, que podemos generar con esas combinaciones. Además de este método, que es el método RGB, también podemos utilizar la función RGBA. Ese viene siempre de red, green, blue y el último que es alfa. Esa es otra función para definiciones de colores. Rojo, verde y azul. Y una última combinación que es alfa. En ese sentido, puedo utilizar, por ejemplo, H4 y usar la función RGBA, siempre para el color, RGBA, y hacemos las combinaciones. Ahí le podemos colocar, por ejemplo, 230, 14, 111, y el último valor es un valor decimal de 0 a 1 y le puedo colocar 0.50. Ese valor final, que es el valor de alfa, es la opacidad del color. Qué tan opaco queremos que se vea el color. Si lo colocamos en 1, significa que va a ser el color completo. Si lo colocamos en 0, va a ser totalmente transparente. Y si lo colocamos en valores intermedios, entonces básicamente representa una transparencia. Si observan acá, por ejemplo, no sé si logran ver el título 4, que en teoría está un poco más transparente. Si hubiera una imagen de fondo, se vería la imagen de fondo. Le voy a poner 1. Y vean, ahí se ve un poco más claro. Si ahora le pongo 0.5 de transparencia, ahora se ve el color que tenemos ahí hoy. Entonces, para eso sirve el alfa, para hacer transparencia. Y en este caso yo se lo he aplicado a una letra o al color de la letra. Pero si se lo aplicáramos, este mismo color, si lo aplicáramos, por ejemplo, al cuadro que tenemos ahí, el cuadro sería semitransparente. O sea, alcanzaríamos a ver el fondo translúcido dentro de esa parte de la aplicación. Para eso sirve el alfa, el último valor que tenemos agregado, para colocar colores con transparencia. En muchas ocasiones es muy útil cuando ya estamos trabajando con aplicaciones, en donde queremos colocar un cuadro encima de otro, pero queremos que se alcance a ver cuando lo montamos, que se pueda ver en la parte de atrás. Entonces ahí es donde utilizamos la transparencia, que eso se hace mucho cuando estamos trabajando con ese tipo de aplicaciones. También existe la otra manera de utilizar la función HSLA, que eso viene de la H viene de hue, que es del matiz, la S que viene de la saturación, la L que viene
de lightness, que sería como la luminosidad, y la última que viene de alfa. Eso significa HSLA. Básicamente son el Hue, que sería el matiz, la S, que sería la saturación, la L, que sería la luminosidad, y el último valor, que sería el alfa. Esa es otra manera también de establecer colores, de crear colores. Ahí, por ejemplo, sirve mucho cuando están trabajando en diseño. Hay ciertas aplicaciones que presentan ese tipo de colores haciendo uso de esa representación. Por ejemplo, yo puedo poner el H5 y decirle, por ejemplo, que el parámetro color sea HSLA y el primer valor es la saturación, le ponemos 60, por ejemplo. El segundo valor es en porcentaje, le voy a poner el 100%, y el tercer valor también es porcentaje, le voy a poner el 50%, y el último valor es el alfa. Y ese, como resultado, nos tendría que generar un color. Aquí son llaves, yo le puse corchete. Y eso debería de generar en ese caso un color. Y ahí más o menos creo que es el color, que casi no se ve, es el color amarillo. Es estas letras que tenemos acá. El color amarillo generado ahora por combinaciones de H, de matiz, saturación, luminosidad y alfa. Esa es otra manera de generar colores. ¿Perdón? El código HTML. Ese. Yep. Bien, esas son todas las posibilidades que tenemos para generar todo tipo de colores cuando trabajamos con colores, cuando trabajamos con definiciones de tipos de colores dentro de la aplicación. Si se dan cuenta, podemos colocar una gran variedad de colores dentro de la aplicación dependiendo de lo que nosotros queramos generar. Si ustedes colocan en el navegador, en el buscador, colocan HTML Colors, por ejemplo, van a encontrar un montón de sitios web que les permiten hacer ese proceso de combinar colores. Por ejemplo, acá hay una paleta, yo puedo darle clic acá y si se dan cuenta, aquí me está dando el valor en hexadecimal. Si observan, aquí aparece en hexadecimal. Y en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba, ese mismo color que está acá, está en hexadecimal, está en RGB, está en HSL y está en OKLCH, que es otra manera de definir colores. Yo me puedo venir a esta sección, a esta página y tomar esos parámetros para generar el color. Aquí está toda la paleta de colores que nosotros queremos utilizar. Y aquí está el número que yo voy a usar. Copiamos este número, lo pegamos y ya nos va a dar como resultado este mismo color que hemos generado en esa paleta de colores. Cuando ustedes están trabajando con diseñadores, los diseñadores son muy estrictos con los colores que ellos definen en sus diseños. Si nosotros no agregamos el color exacto, no nos regresan los diseños. O sea, ellos siempre andan buscando el balance de los colores en los diseños que ellos han creado. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es decirle, mire, aquí está, voy a enviar dentro de sus definiciones las paletas de colores que vamos a utilizar. Envían los colores en hexadecimal. Ya ustedes tienen que saber que esos son los colores que van a colocar en la parte del diseño de la aplicación de la página web. ¿Preguntas? ¿No? Recuerden que este jueves vamos a tener el laboratorio de diseño web. Ya es el laboratorio práctico. Y la próxima semana el parcial está programado para el jueves. Así que el parcial
esta pues nos vamos a enfocar un poco más en HTML. Bien, hablemos ahora de fuentes. ¿Ok? Creemos otro archivo, de nuevo. Vamos a seleccionar el index y vamos a crear un archivo que se llame fuentes.html. Y en el CSS, en la carpeta CSS, vamos a crear un fuentes.css. Tenemos un fuentes.html y un fuentes.css. Y acá pues le vamos a colocar código HTML y le vamos a poner fuentes. ¿A qué se refiere con fuentes? A los tipos de letra o las definiciones de tipos de letra. ¿Cómo hacemos para colocarle tipos de letra dentro de la parte de la aplicación? Entonces vamos a poner en esta parte aquí debe decir fuentes. Vamos a vincular el archivo, le vamos a poner un link y dentro de la carpeta CSS hay un archivo que se llama fuente. Entonces ya vinculamos el archivo fuentes. Y vamos a poner un div, que a ese div le vamos a poner un ID que se llame inicio. Y a este le vamos a poner un H2 y un Loren. Un Loren 5, por ejemplo, para ponerle el título. Y abajo le ponemos un párrafo. Y a este le vamos a poner un Loren 30 para que tenga texto. Entonces ahí tenemos el div que sería un H1, que tendría un H2 y un párrafo. Y a este lo vamos a copiar para que tengamos dos párrafos. Lo copiamos y al otro ID le vamos a colocar empresa. Lo copian y lo pegan y al segundo le van a colocar empresa. Lo copian y lo pegan y le ponen empresa. Bien, ya que lo tenemos, ya tenemos hecho el archivo, denle en clic derecho o póngalo en el navegador, vayamos a verlo al navegador y pregunto, ¿el tipo de letra que tiene mi navegador es el mismo que tienen ustedes? ¿O lo ven diferente? ¿El tipo de letra de mi máquina es diferente o es igual al de ustedes? ¿Se ve igual? Vamos a investigar si es cierto. ¿Cómo podemos hacer para saber cuál es el tipo de letra por defecto que le puso? Vean que por eso en algunas ocasiones, cuando estamos trabajando con las páginas web y nosotros no consideramos o no cambiamos los formatos de las tipos de letra, no estandarizamos los tipos de letra, es muy probable que en un navegador se lea de una manera y en otro navegador se lea de manera distinta. Porque el tipo de letra que tiene predeterminado el navegador es diferente. ¿Cómo podemos investigar, cómo podemos averiguar cuál es el tipo de letra que tiene, en este caso, por ejemplo, el H2 que tenemos en la parte de arriba? Si ustedes le dan clic derecho acá y luego se van a la opción que dice inspeccionar, en el navegador le hacen clic derecho y luego se van a la opción que dice inspeccionar y luego voy a poner esta cajita abajo. Esta cajita la podemos hacer más grande.
Vean, aquí le estoy dando a inspeccionar, la pueden cambiar de posición con este botoncito de acá, ahí le pueden indicar cómo quieren que aparezca. Ahora bien, cuando ya lo tienen con el botón inspeccionar, lo tienen así, si le hacen clic a esta flechita que aparece acá, vean la flechita de la esquina, y luego le hacen clic al título en la parte superior, le hacen clic al título en la parte superior, ahí están inspeccionando el contenido que tiene ese cuadro de texto. Aquí les va a aparecer, en esta parte izquierda, les va a aparecer todos los formatos CSS que tiene aplicados automáticamente ese objeto. Si se dan cuenta, de manera predeterminada tiene un tamaño de letra, tiene márgenes, tiene negrita, por ejemplo, eso se lo ha aplicado de manera predeterminada. Pero si ustedes se van en esa sección, se van a la parte donde dice Computer, vean, se van a esta parte donde dice valor computado y se van hasta el final. Se van hasta el final, ahí me dicen qué tipo de letra les aparece. Se van a donde dice Computer y luego se van hasta el final, y me dicen qué tipo de letra aparece. ¿Cuál aparece? La de ustedes es Times New Roman. La mía dice que es de la familia Times. ¿Okay? La de ustedes es Times New Roman. Dice que es del script name Times World y su origen es un archivo local. Entonces, básicamente, acá les estoy diciendo qué tipo de letra tiene de manera predeterminada la máquina que nosotros tenemos, la máquina local. Hay tipos de letras predeterminadas que nosotros podemos ubicar, que nosotros podemos encontrar, que normalmente no son los mismos que nosotros trabajamos. Por ejemplo, les voy a mostrar un tipo de letra por defecto que es bastante común en la parte de los navegadores. Si ustedes escriben en Google, escriben serif y sans serif, van a notar que aquí estos son este tipo de letras serif y sans serif son tipos de letras predeterminados que tienen una pequeña diferencia. Por ejemplo, esta es el tipo de letra y aquí más o menos les aparece la diferencia que hay con respecto a la forma que tiene ese tipo de letra. Y hay también un sitio web en internet que ustedes pueden encontrar donde se encuentra, en este caso, la compatibilidad con los tipos de letra. Por ejemplo, les voy a mostrar ese sitio. Si ustedes escriben en esta parte de acá o en el navegador, en ese caso, en el buscador, escriben CSS Font Stack. Así es, CSS Font Stack les va a dar la primera página que aparece ahí. Es el CSS Font Stack. Vean, aquí aparecen los tipos de letra más comunes que podemos encontrar en los sistemas operativos. Todos conocen el tipo de letra Arial, ¿cierto? Pero vean que el Arial en Windows tiene un 99% de probabilidades que esté disponible. En Mac un 98.74. Sin embargo, por ejemplo, si buscamos otro tipo de letra, un tipo de letra menos común, por ejemplo, Geneva, vean que Geneva en Windows tiene un 2% de probabilidades que aparezca, mientras que en Mac un 99.64. El Taoma está en este caso en un 99.95 y un 91.71. Es curioso, vean, el Segovia UI es un tipo de letra que en Windows tiene un 75.36 de probabilidades que aparezca y en Mac un 0%. O sea que en Mac ese tipo de letra no está disponible. Ese es un problema, porque si yo empiezo a utilizar esos tipos de letras predeterminados dentro de mis aplicaciones, probablemente algunos de ellos no estén disponibles, porque el sistema operativo no lo soporta o no están instaladas esos tipos de letras. Entonces, ¿cómo puedo hacer para establecer tipos de letra cuando estamos trabajando
en este caso directamente con la parte de las aplicaciones. Nos vamos a ir de nuevo hacia el editor y nos vamos a la parte de fuentes. Y en la parte de fuentes vamos a empezar con el H2, con los títulos. Y la etiqueta que sirve para establecer los tipos de letras se llama font-family. Ustedes le ponen font-family e incluso ahí les va a dar un listado de todos los tipos de letra disponibles que podemos encontrar. Por ejemplo, pongámosle pongámosle esa que dice Segovia, UI, Tahoma, Génova, Verdana y San Celio. Ahí le seleccionan el Segovia. Ahora la pregunta es, le hemos agregado un listado, vean cuántos tipos de letras le hemos puesto. Lo que sucede es que con ese formato nosotros le estamos diciendo al navegador que si mi computadora no tiene este tipo de letra, el primero, entonces le aplique el segundo. Si no tiene el segundo, le aplica el tercero. Si no tiene el tercero, le aplica el cuarto y así sucesivamente. Entonces le estoy dando varias opciones de tipos de letra que le va a aplicar al texto. Entonces va a buscar como prioridad la primera. Si la primera le cuenta, entonces se la aplica. Y si no, va colocando el resto que tenemos hacia acá. En ese caso, vamos a ver cuál le aplica a mi computadora, porque se supone que esta que tenemos acá no está disponible para Mac. En el caso de ustedes, probablemente sí aparezca. Entonces lo guardamos y ahora regresamos a la parte del navegador y vamos a ir a ver qué tipo de letra le aplicó. Nos venimos al archivo fuentes. No sé si ya vieron que cambió un poquito la letra. Ahora, si yo le doy clic a este botón y me voy de nuevo al H2, vamos a ver que el tipo de letra que le aplicó a mi título, ¿cuál sería? Aquí aparece Tahoma. No instaló o no puso el primero, sino que aplicó el Tahoma. ¿Y a ustedes cuál les aplica? El primero, les aplica el primero, porque como ustedes tienen Windows, entonces ese tipo de letra está disponible en su sistema operativo. Mientras que en Mac no está disponible. Como no está disponible, coloca la segunda alternativa. Así es como funcionan los tipos de letras. Si yo solo coloco un tipo de letra en la definición, lo que va a suceder es que si no la encuentra, entonces le va a poner el tipo de letra por defecto. Entonces por eso es importante colocar, en ese caso, una lista de tipos de letra disponibles para que pueda funcionar. Pongámosle a los párrafos. Nos vamos a venir ahora al párrafo. Y al párrafo le ponemos font family. Y digamos que al párrafo le vamos a poner el Gill Sans. El tercero. Vean, tiene el Gill Sans MT, el Calibri, la otra que dice Trebuchet y el sans serif. Si ahora lo aplicamos, van a notar que las letras ya aparecen totalmente diferentes. Y en mi caso, si revisamos cuál es la que le aplicó, le hacemos clic al párrafo y luego nos vamos a la parte de acá y van a notar que aplicó la Gill Sans, que sería la primera que aparece en el listado. Entonces, esa es la manera en la que nosotros aplicamos tipos de letra. Si quisiéramos aplicarle un tipo de letra general a todo el documento, digamos que necesito ir cambiando, para no ir cambiando por cada elemento el tipo de letra, puedo hacerlo desde el body. Ustedes le ponen body y le ponen font-family. Y por ejemplo, al general le vamos a poner Franklin Gothic, por ejemplo. Entonces, cuando le aplicamos al body, significa que todos los elementos que están abajo del body les aplica el tipo de letra que nosotros hemos especificado acá. Entonces, aplica el tipo de letra indicado. Esa es la manera en la que nosotros vamos a colocar diferentes formatos de fuentes.
Ahora bien, podríamos incluso aplicarle un tipo de letra a un bloque de texto específico. Por ejemplo, si nos venimos al primer párrafo, voy a ponerme en esta parte de acá, por ejemplo, a partir de acá, puedo colocar una etiqueta spam y voy a encerrar un bloque de texto, digamos que voy a encerrarlo hasta aquí, con la etiqueta spam. Vean, empezamos en cualquier lado, solamente quiero colocar un bloque de texto. Colocamos un bloque de texto y con eso nos venimos ahora a la parte de las fuentes y le vamos a aplicar formato o tipo de letra a ese bloque de texto. Empezamos con el título, el párrafo y luego la etiqueta spam y le decimos que le vamos a aplicar el font family y digamos que le vamos a aplicar el Franklin Gothic. Para que se vea la diferencia, le vamos a poner un tamaño. Le vamos a poner un tamaño de 24 puntos, por ejemplo. Y ahora ese bloque de texto se vería así. Ya se ve más grande. Le aplicamos el tamaño de 24 puntos. Y con eso van a notar que el párrafo ya aparece más grande. Este párrafo que tenemos definido acá, que son estas letras que hemos encerrado, aparecen como otro tipo de letras diferentes. Aparecen como otro tipo de letra totalmente distinto. Ahora bien, pero esos son los tipos de letras por defecto. Si se dieron cuenta, el listado que me muestra no es un gran listado, o sea, no hay un montón de tipos de letra disponibles, sino que son algunos tipos de letra limitados. ¿Qué pasa si el diseñador se le ocurre ponerle un tipo de letra especial? Un tipo de letra que no se encuentra en el listado que nosotros tenemos ahí. ¿Cómo puedo hacer para colocarle tipos de letras especiales o tipos de letras que ya son propios, que ya son, digamos, con un diseño totalmente diferente? Existe una página en internet, si ustedes, esta también se la voy a dejar en la plataforma. Si ustedes escriben acá en el navegador, escriben font Google, les va a dar la primera pantalla que dice Google Fonts, Browse Fonts. Si le hacen clic ahí, vean, voy a entrar primero, le ponen font de Google en la parte de arriba del navegador y luego le ponen Google Fonts. Esa página que tenemos ahorita de Google Fonts contiene una gran galería de tipos de letra que nosotros podemos utilizar que son gratuitos. Y si se dan cuenta, hay algunos, por ejemplo, si ustedes quieren en otros idiomas, quieren leer el texto en otros idiomas, aquí aparecen en otros idiomas. Aquí aparece japonés, por ejemplo, no sé cuál es, pero es bastante similar al japonés y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de letra que nosotros podemos representar, que podemos utilizar para los diseños de nuestra aplicación. Si ahora buscamos hacia la parte de abajo alguno que se vea bonito, aquí hay un montón de tipos de letra, buscamos alguno que nos guste de todos los tipos de letra que existen. Por ejemplo, busquemos alguno que sea como tipo de letra de carta. Por ejemplo, esta. Este tipo de letra se llama, para nosotros se llama Betania Pagnos. Ese es el nombre del tipo de letra. Si yo quisiera utilizar este tipo de letra en mis aplicaciones, podría importar ese tipo de letra a mi documento HTML. ¿Cómo hacemos en el caso de Google? Para acá es bien sencillo. Ustedes lo que tienen que hacer es, después de haber seleccionado o haber encontrado el tipo de letra, le hacen clic al tipo de letra y les va a aparecer una opción que dice Get
get font. Vean, aquí está el diseño del tipo de letra y aquí aparecen cierta información de lo que nosotros podemos buscar del tipo de letra, pero aparece una opción que dice get font. Si le das en donde dice get font, van a encontrar por ahí un pequeño botón donde podemos descargarlo. Yo puedo descargar el tipo de letra, tengo derecho para poderlo colocar en mis documentos, o puedo incrustar ese tipo de letra, que es diferente, puedo agregarlo directamente a la parte de la aplicación. Veamos cómo lo podemos incrustar. Si le doy clic a la opción que dice Get Embed Code, se van a dar cuenta que por acá les aparece la definición de la forma en la que nosotros podemos utilizar el tipo de letra. Por ejemplo, aquí arriba aparecen los links que vamos a utilizar y en la parte de abajo aparece la forma en la que nosotros la vamos a aplicar a través de CSS. Por ejemplo, esta se llama así, Satifes. Entonces vamos a importarnos ese tipo de letra. ¿Cómo hacemos para colocarla? Pues primero debemos de aplicarle el link, o sea, debemos de copiar este código. Este código que tenemos acá, es el que podemos incorporar. Entonces le doy copiar el código, nos venimos a la parte del navegador y se lo vamos a pegar justo antes de donde nosotros tenemos el archivo vinculado, que es esta sección de acá. Ahora, en ese lugar vamos a pegar el código que copiamos del otro extremo y ahí les va a poner todo esto. Vean, eso internamente lo aplica directamente la aplicación. Dice que se va a extraer de un archivo que se llama fonts.google.apps.com, va a buscar un font.getStatic y va a colocar todos los de las tipos de letra. Va a extraer un tipo de letra que se llama Betania, Passmod de la familia de Google Sans, etcétera, etcétera. Toda esa información la coloca, en ese caso, el nombre de la coloca, en ese caso, el navegador. La coloca directamente el código que le incorporamos de Google. Cuando ya la tenemos lista, ahora le preguntamos o queremos saber cómo utilizar ese tipo de letra. Regresamos hacia acá, voy a hacer esto más grande. Regresamos hacia acá y van a notar que aquí dentro del código, en el CSS, dice que a la tipo de letra le tenemos que poner este nombre. Entonces regresamos otra vez a las fuentes y digamos que se lo vamos a aplicar a este. Voy a quitarle este tipo de letra y ahí pegamos el tipo de letra que acabamos de generar y en teoría con eso es suficiente para que ahora las fuentes aparezcan con ese tipo de letra. Vean, ya aparece con el tipo de letra indicado, ya aparece con letra de carta. Entonces esa es la manera en la que nosotros vamos a incorporar letras extraídas de archivos externos. Si hemos utilizado algún archivo externo, en este caso un link de un archivo de otra ubicación, esa es la manera en la que nosotros vamos a colocar esa información. Dígame. A mí no me sale, no me carga los tipos de letra. En el portal. Ajá. No lo he puesto. No actualizo. Copio el link del HTML.
toda esa variedad de tipos de letra que tenemos. Y si se dan cuenta, es una variedad de tipos de letra bastante grande. O sea, yo puedo venirme aquí a la parte de Google Forms, y en la parte de Google Forms podemos encontrarnos por ahí toda una gran variedad de tipos de letra que podemos utilizar. No solamente, aquí yo les mostré la primera página, pero si ustedes se van hasta la parte del final, vean todo el montón de letras que hay. Hay una galería muy grande que nosotros podemos utilizar, y todas estas son gratis. Esa es la ventaja, que son gratuitas. Y cada vez que nosotros hacemos clic, siempre nos va a aparecer el botón que dice Get Font, y nosotros la podemos descargar o incorporar dentro del código. Y la ventaja es que estos códigos nos muestran o nos pueden aparecer en Android, nos dice cómo la vamos a aplicar en Android, cómo la aplicaríamos en iOS y cómo la aplicaríamos en Flutter. Entonces todos estos ya están disponibles para que nosotros los podamos implementar. Entonces son tipos de letra muy buenos y fáciles de utilizar para los diseños de nuestras aplicaciones. Generalmente los diseñadores utilizan estos tipos de recursos o estos tipos de elementos como recursos para poder implementar aplicaciones. Pero ¿qué pasa si no está ahí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el tipo de letra no se encuentra en ese listado? Hay un montón de sitios en internet que ustedes pueden encontrar que les dan tipos de letra gratis. Este es otro sitio de internet donde pueden encontrar más tipos de letra diferentes a los de Google. Si se dan cuenta, por ejemplo, que es como hecha directamente como con cuadros en tercera dimensión, también nosotros lo podríamos utilizar para el diseño de nuestras aplicaciones. Si ustedes le hacen un clic, vean, así se ven los tipos de letra. Esta la vamos a ver cómo se hace para descargarla, porque es importante que ustedes también sepan cuál es el proceso que nosotros tenemos que hacer para que este tipo de letra llegue directamente a las aplicaciones y las podamos implementar. Porque ahorita, como les digo, hemos usado las de Google, pero las de Google, aunque es una galería muy extensa, no son las únicas. Incluso ustedes podrían crear sus propios tipos de letras, sus propias definiciones de tipos de letra para trabajar con su propio formato e implementarlos en sus aplicaciones. Pero vamos a aprender en la próxima clase, que sería después de parciales, vamos a aprender cómo descargar tipos de letra e incorporarlos en nuestras aplicaciones. Ya, cómo agregarlos a las aplicaciones, descargándolos y colocándolos como archivos, así como hicimos con los audios, que hicimos con los videos, cómo hacerlo con las aplicaciones. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Solo les voy a pasar lista.